¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a tener la sesión número 7. Vamos a tratar el tema de la hipoteca y su problemática actual. Nos va a estar acompañando el doctor Jorge Antonio Ortiz Pasco. Él es abogado magíster en Derecho de Negocios por la Universidad San Martín de Porres, especialista en Derecho Registral, con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, y Consejo Económico para América Latina. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica del Perú, Universidad de Piura y la Universidad San Martín de Porres, y tiene el cargo de superintendente adjunto de los registros públicos. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la iniciativa, a Francisco, a John, a Navar. Gracias por la invitación y bienvenidos todos a este espacio académico en el que la única intención que me trae es poder compartir diversos temas contextualizando a la hipoteca, ¿no? Y por ello quiero hacer un recorrido que lo he venido escribiendo esta semana con respecto a los temas más saltantes de la hipoteca hoy en el Perú, ¿no? Y voy a empezar por la hipoteca como tal. Y nos encontramos con que hay todo un mundo en la hipoteca, más allá de su definición. Creo importantísimo referirme a las características de la hipoteca, ¿no? Siempre decimos que la primera característica de la hipoteca es su accesoriedad. Eso es innegable. Pero nos olvidamos por completo que, salvo en la hipoteca unilateral, cualquier hipoteca, hoy día vamos a tratar de recorrer todas, no hay posibilidad de creer que estoy frente a una hipoteca si no preexiste una obligación. Entonces, si estructuramos la hipoteca como tal, como negocio, siempre, entre paréntesis, salvo la hipoteca unilateral, siempre tiene que preexistir una obligación. Si no hay obligación, no hay hipoteca. Y entonces, hecha esta aclaración, ahora sí recién podemos hablar de las características de la hipoteca. Y la principal característica de la hipoteca es su accesoriedad, porque es accesoria a la obligación principal. ¿Sí? Luego de ello, la hipoteca se caracteriza, además, por su carácter de indivisible, por la característica de ser una garantía real, rei persecutoria, o sea, la persecutoriedad. También se caracteriza por ser una garantía especial en cuanto al crédito y en cuanto al gravamen como tal. También se caracteriza porque quien la constituye tiene que ser el propietario, salvo el caso de las hipotecas especiales que recaen sobre concesiones. Concesiones que tienen que ver con el mundo de la infraestructura o la prestación de servicios públicos o que tienen que ver con el mundo de los recursos naturales. Ahí se quiebra esta característica y por eso la hipoteca es especial en ese supuesto cuando no la constituye el propietario. Pero en el mundo típico de la hipoteca, la misma se constituye por el propietario, 1099 numeral 1 del Código Civil. La hipoteca también me otorga, y se caracteriza por ello, me otorga un derecho preferente, me otorga una prioridad. 1112 del Código Civil. Es contundente el 1112 del Código Civil. La hipoteca que llega al registro recibe un rango y como tal se prefiere frente a cualquier otra persona. Pero para que esa preferencia y esa prioridad se activen, tiene que llegar al registro. Pero eso no quita que la hipoteca sea fundamentalmente y tenga la característica de la prioridad y la preferencia. La hipoteca es inmobiliaria, recae sobre inmuebles, pero ello también se quiebra cuando estamos en hipotecas especiales frente, por ejemplo, otra vez a la hipoteca de concesiones. Y hoy se vuelve a quebrar en la hipoteca de embarcaciones,
porque las embarcaciones son bienes muebles. Por ficción legal, el decreto legislativo 1400 le ha dicho a las embarcaciones que son inmuebles, pero todos sabemos que eso es una ficción legal y debemos tener claro que ese carácter inmobiliario se rompe cuando estamos frente a una hipoteca sobre una embarcación o cuando estamos sobre una hipoteca sobre un derecho de concesión, que por ley se convierte en inmobiliario, no me queda la menor duda, pero en puridad ellos, ni las embarcaciones, ni los derechos de concesión, tienen la característica pura de ser un inmueble. La hipoteca también se caracteriza porque se da sin desposesión de la cosa. Es decir, no hay transferencia de la posesión. No hay entrega de la posesión. El propietario sigue teniendo la posesión y eso no quiere decir que no pueda haber hipoteca. La hipoteca se caracteriza porque requiere de contar con un monto expreso de gravamen. Y aquí viene el tema del 1099 del famoso gravamen determinado o determinable. La hipoteca se caracteriza por su temporalidad. Claro, porque la hipoteca se puede extinguir, lo dice concretamente el Código Civil, y también tenemos ley de caducidad de inscripción de hipotecas. La hipoteca se caracteriza porque se ejecuta judicialmente. Y ahí viene el tema de que también hay hoy la posibilidad de la ejecución extrajudicial y peor aún, digo, para los clásicos del derecho de garantías, hoy hay la posibilidad de la adjudicación directa. ¿Y qué pasó acá? Se rompió el pacto comisorio con nombre propio para la hipoteca inversa, con nombre propio para la hipoteca de concesiones de infraestructura, que tiene la regla en contra del 1097 del Código Civil que dice que la hipoteca se ejecuta judicialmente. Bueno, el decreto legislativo 1362, artículo 26, hipoteca de concesión de infraestructura, dice que la ejecución de la hipoteca puede ser extrajudicial. Y la ley de la hipoteca inversa establece claramente que la ejecución puede ser judicial, extrajudicial o incluso vía adjudicación directa, con lo cual se rompe el pacto comisorio. Y por último, ya para llegar al registro, la hipoteca se da y tiene la forma en un instrumento público. Encuentra forma documental en un instrumento público llamado escritura pública, salvo las excepciones que la ley plantee. Y hay leyes que obviamente no le exigen a la hipoteca pasar por una escritura pública, pero se necesita una ley expresa como lo manda el 1098 del Código Civil. Y para cerrar esta introducción a las hipotecas, la inscripción. El 1099, numeral 3, ahí escondido en la característica del gravamen determinado o determinable, nos dice claramente y que se inscribe en el registro como uno de los 3 requisitos de validez de la hipoteca. Entonces, la hipoteca, para que exista como garantía real, tiene que inscribirse en el registro. Y ahí podemos contemplar un tema de hoy. ¿Qué pasa si no se inscribe, profesor? Si no se inscribe, no es una garantía real. La característica de ser una garantía real hipotecaria se consigue con la inscripción en el registro. Eso no quiere decir que no exista una garantía personal y como tal exista un contrato de hipoteca, pero no es una garantía real, porque la garantía real la obtiene el día en el que se inscribe en el registro. En esa lógica, quiero pasar a revisar con ustedes el tema concreto de la obligación y del gravamen. ¿Qué está pasando hoy con respecto a la obligación y con respecto al gravamen hipotecario? Estos 2 requisitos de validez de los 3 que manda el 1099 del Código Civil. El tema es muy concreto, porque el Código Civil, en el 1099, que marca la pauta de los requisitos de validez de la hipoteca, nos ha dicho a todos, en pocas palabras, que esos requisitos son que el propietario constituya la hipoteca o una persona debidamente empoderada por él, concretamente desde el artículo 156 del Código Civil, característica fundamental de indubitable la facultad de disposición o la facultad de gravar bienes. Entonces, bajo esa lógica, además el 1099 dice y que existe una obligación determinada o determinable
y que existe un gravamen determinado o determinable. Y me quiero situar en el contexto de hoy registralmente. ¿Por qué? Porque el tribunal registral ha hecho muy bien en dictar no uno en el tiempo, sino 3 precedentes de observancia obligatoria que tienen que ver concretamente con este tema de la obligación y del gravamen. Y me voy a referir a los 3. El pleno 12 del tribunal registral establece claramente el alcance de la calificación registral de la obligación garantizada, esta que está en el 1099, numeral 2 del Código Civil. No corresponde al registrador verificar la existencia ni la validez de la obligación, cuyo cumplimiento se pretende asegurar, sino únicamente la constatación de que en el acto constitutivo de la hipoteca se haya enunciado al acreedor, al deudor y la prestación. En cuanto a la prestación, esta deberá ser determinado o determinable. Te queda clarísimo que este precedente de observancia obligatoria, y su nombre lo dice, hay que cumplirlo porque es de observancia obligatoria, establece claramente que no corresponde al registrador verificar la existencia ni la validez de la obligación, y que es suficiente con determinar y ubicar en el contrato que se está calificando, en el acto que se está calificando, ubicar que se hayan descrito, se hayan enunciado al acreedor, al deudor y a la prestación. Esto con respecto al pleno 12, séptimo precedente de observancia obligatoria. Con respecto al pleno 22, primer precedente de observancia obligatoria. Este se refiere a un tema polémico y que creo este precedente ha ayudado muchísimo a romper con esa polémica y con esa duda que generó siempre el 1099, numeral 2 del Código Civil, con respecto a las obligaciones garantizadas. ¿Qué ha dicho el Tribunal Registral en el pleno 22, precedente primero? Ha dicho que toda hipoteca, inclusive las constituidas a favor de entidades del sistema financiero, deben garantizar obligaciones determinadas o determinables. Son admisibles como criterios mínimos de determinabilidad de las obligaciones que se haga referencia a cualquiera de los siguientes supuestos. Ojo, el precedente dice como criterios mínimos, no dice que estos sean los únicos criterios para determinar si la obligación es determinada o determinable. Y dice concretamente lo siguiente. A una relación jurídica ya existente, futura o eventual, que se especifica en el título. B, a uno o más títulos materiales de los cuales pueden surgir obligaciones. C, actividades habituales del acreedor cuando éstas vengan determinadas por ley. Entonces, ¿qué está diciendo el precedente? Lo que está diciendo es que cuando esté frente a nosotros una hipoteca, ¿sí?, que verse sobre una obligación determinable, es decir, aquella que se va a determinar, aquella que no está determinada ni siquiera en el mismo contrato que estoy calificando, a ella, ¿sí?, el tribunal registral ha dicho que es importante aceptar como criterios mínimos de determinabilidad de las obligaciones que se haga referencia a cualquiera de los 3 supuestos a los que acabo de mencionar. Y después existe el pleno 50, precedente séptimo, que se refiere al otro elemento que es el otro requisito de validez de la hipoteca. Y me refiero concretamente al gravamen hipotecario. ¿Qué ha dicho aquí el tribunal registral? El monto de la hipoteca debe ser expresado en forma numérica desde el momento de su inscripción. Regla básica. Dicho monto será determinado, define qué es un gravamen determinado, si es una suma fija, claramente definida o especificada, $80,000. Será determinable si se obtiene sobre la base de elementos objetivos o factores fijados por las partes mediante simples operaciones aritmétricas y sin necesidad de recurrir a acuerdos o convenios posteriores a ellas. El carácter de determinable del gravamen, el tribunal registral, creo correctamente, ha dicho que se obtiene sobre la base de elementos objetivos o factores fijados por las partes. Un factor fijado por la parte, por ejemplo, es una fórmula matemática en la que se puedan plantear abajo el plazo y arriba el monto y la tasa de interés en el tiempo. Determinará el monto de la hipoteca. Entonces, eso es absolutamente posible porque el tribunal termina diciendo que ese carácter
de factores fijados por las partes, ojo, son las partes y eso hay que respetarlo. Ahí está claramente definido el tema de la autonomía y la voluntad para fijar ese factor. Bueno, ese factor se puede expresar, dice el tribunal, mediante operaciones aritméticas, acabo de plantear una fórmula aritmética, y sin necesidad de recurrir a acuerdos o convenios posteriores que permitan definir la indeterminabilidad del gravamen. Esto con respecto a la obligación. En este camino me voy a referir al bloqueo. El bloqueo tiene una norma de 50 años de edad. El decreto ley 18.278, modificado por la ley 26.481, este decreto ley del año 70. Y obviamente fue hecho en un contexto en el que está pues hoy absolutamente desfasado. Pues, ¿no? En un contexto, por ejemplo, en el que no se admite que el documento que se presente tenga que ser siempre una solicitud y no solamente un pedido electrónico, por ejemplo, ¿no? Que hoy ayudaría muchísimo. Pero no, la ley del bloqueo en el Perú está hecha, repito, hace 50 años. Y esto impide que el modernismo llegue a esta figura del bloqueo. Por ejemplo, ¿no? Este decreto ley 18.278 dice que recibió un instrumento celebrado por las entidades mencionadas en el artículo primero, el notario o fedatario receptor en su caso, previa verificación de las partidas registradas, oficiará al registro público. Yo sé que puede haber el oficio electrónico, eso existe hace buen tiempo, pero el tema es, dejémonos de estar escaneando papeles o virtualizando papeles y busquemos que el notario siga siendo el responsable de poder pedir bajo su cuenta y riesgo que se bloqueen determinadas partidas. Pero para eso habría que modificar la ley del bloqueo, que es este decreto ley del 19 de mayo del año 70. Yo soy de las personas que cree que no hay necesidad de una ley para modificar este decreto ley. Pero ¿cómo que no? Si es una ley y se le van a cambiar condiciones, es posible que exista, y debería ser así, otra ley. Bien, la resolución de superintendencia 006-2012 del 15 de febrero del 2012 y que firmara en aquel entonces el muy buen profesor universitario Juan Espinosa, que lamentablemente duró muy poco en la superintendencia de registros públicos, se encarga de modificar concretamente artículos del reglamento de inscripciones del registro de predios, pero que en el fondo son una modificación clarísima de la ley del bloqueo. ¿Por qué? Porque la ley del bloqueo nunca se refirió al plazo de vigencia del bloqueo en días hábiles. Punto 1. Y esta resolución de superintendencia sí lo dice. 2. La ley del bloqueo nunca se refirió al momento en el que se contaba este plazo del bloqueo. Esta resolución de superintendencia sí, porque dice contados a partir de la fecha de su anotación. Eso no lo dice la ley del bloqueo. Es más, la ley del bloqueo dice que el bloqueo se cuenta desde el día en el que se presenta la solicitud por el notario, por lo cual estábamos restando tiempo a ese beneficio de tener un bloqueo anotado en el registro. Y esta resolución de superintendencia lo cambió. La ley de bloqueo tampoco dijo nunca, ¿sí?, hasta dónde se retrotraía el efecto del mismo. Y esta resolución de superintendencia sí. Entonces, cualquier cambio que se quiera hacer a la ley de bloqueo para contextualizarla con el mundo en el que estamos viviendo, soy un convencido que pasa por modificar el artículo 136 del reglamento de inscripciones del registro de predios, tal y como se hizo con esta resolución de superintendencia del año 2012. En este escenario también es importante decir que a la fecha el espacio, el bloqueo registral, tiene una necesidad inminente de requerimientos constantes por la ciudadanía. Es decir, es un acto que así el país se sienta un poco parado, nunca cae. Siempre hay bloqueos. Y por tanto es importante tener en cuenta
que el bloqueo no bloquea, que el bloqueo reserva prioridad. El bloqueo no cierra el registro. Ese es un mal nombre, pero es un mal nombre que tiene un antecedente que el decreto ley que lo creó, perdón. ¿Y por qué digo ello? Porque ese decreto ley se hizo mirando a una parte del mundo en donde hay sistemas constitutivos. Y entonces por eso se vendió la idea, hasta el día de hoy, equivocadamente, de que el bloqueo bloquea. O sea, está bloqueada la partida, no entra nadie aquí. Y eso no es cierto. Prueba de ello es que el mismo reglamento de inscripciones se ha encargado de aclarar este tema, diciendo que el bloqueo solamente impide el acceso al registro de títulos que sean incompatibles con lo que el registro, para lo cual el registro ha bloqueado una partida registral. Entonces, quitémonos ese mito de que el bloqueo bloquea. El último precedente de observancia obligatoria que se ha dedicado para el tema del bloqueo pasa porque en el momento de calificar el bloqueo, que tiene una calificación absolutamente atenuada y chiquitita, bueno, ahí se le ha agregado, con el precedente de observancia obligatoria, se le ha agregado que tampoco se tiene que calificar la representación en el momento de anotar preventivamente el bloqueo, que es un tema con el que hay que seguir peleando, porque muchas personas creen que el bloqueo se inscribe, y el bloqueo no se inscribe. El bloqueo se anota preventivamente porque es una inscripción sujeta a plazo. Y es más, sujeta a plazo y a condición. La condición es que el acto inscribible exista. Si el acto no existe, el bloqueo se cae y simplemente se extiende. El tercer tema que quiero tocar, cuarto, perdón, está representado por la extensión de la hipoteca. ¿Y por qué por la extensión de la hipoteca? Porque lamentablemente hasta hoy tenemos en Perú una sentencia del Tribunal Constitucional, la del expediente 428-97 AA, acción de amparo, / TC, y tenemos resoluciones de la Corte Suprema, voy a citar una concretamente, como por ejemplo la casación 4297-2001 Arequipa. ¿Qué caracteriza a esta sentencia del Tribunal Constitucional y a esta casación de la Corte Suprema? Lamentablemente caracteriza o nos trae como carácter, ¿sí? O como carácter el hecho concreto de que la Corte y el Tribunal Constitucional han entendido que la hipoteca que recayó sobre un terreno es solo sobre el terreno, olvidándose por completo la definición de bienes integrantes, olvidándose por completo que los bienes integrantes pierden autonomía, que los bienes integrantes se integran y dan valor a la cosa, y como tal, al perder autonomía, no pueden ser materia, sujetos de derechos individuales, de derechos específicos, sino que vienen a formar parte de un bien que ya preexistía, en este caso, como lo estoy planteando, del terreno. ¿Qué han dicho el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en distintas resoluciones? Han dicho que ante tercerías planteadas por los usuarios, ante amparos planteados por los usuarios, que según ellos afectaban su derecho de propiedad, no alcanza la hipoteca al bien que se construyó después, a la ampliación que se hizo después. Y eso, para mí, es un error absoluto, porque el bien que nace después se integra. Y el artículo pertinente del Código Civil, que se refiere a la extensión de la hipoteca, que es el 1100, permite pactar en contra, pero al momento de la constitución de la hipoteca. Entonces, si yo no pacté en contra, la construcción, la edificación posterior a la hipoteca del terreno se extiende a ella y como tal se incorpora en el bien y como tal es un bien integrante del mismo. Salvo, repito, como lo planteé el 1100, que se hubiere pactado en contra. Muy bien. Sexto tema. La hipoteca legal. ¿Qué pasa con la hipoteca legal hoy, en el contexto moderno de lo que estamos viviendo en el día a día? La hipoteca legal no ha cambiado sus características en cuanto a los 3 espacios regulados en el Código Civil 1118. Al contrario, al no haber modificaciones posteriores a la hipoteca legal, quiere decir que el legislador
se reafirma en esos tres modelos de hipoteca legal. Y tenemos los tres modelos típicos, legislados ahí desde el año 84. Y me refiero concretamente a la de la venta del bien, en cuyo precio se hubiera pagado con dinero de un tercero, y como tal existe un saldo de precio por pagarle a ese tercero, o no se hubiera pagado el íntegro del precio y como tal existe un saldo por pagar al vendedor de la cosa. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto, muy mal descrito en el Código Civil, dice es el de la fabricación de inmuebles. Yo la verdad hasta hoy no conozco una fábrica de inmuebles. Y creo que ese artículo merece ser contextualizado en el tiempo que vivimos. Tengo la impresión, y en todo caso lo afirmo en esta presentación, de que ese numeral 2 del 1118, fabricación de inmuebles, concretamente se refiere a la declaratoria de fábrica, a la declaratoria de edificación. Y como tal, si en esa declaratoria de edificación no aparece cancelado el material o la mano de obra al constructor o ejecutor de la edificación, tiene que haber una hipoteca legal. Y ustedes me dirán, pero la 27.157, en un principio, en estos últimos tiempos, y la 29.090, que han creado cada una sus formularios para el tema de la declaratoria de fábrica, en su momento cada una y en el contexto de cada una, en ningún momento tienen una celda, un rectangulito o un rectángulo más grande para tratar este tema de si se le pagó o no el íntegro de la mano de obra y si se le pagó o no el íntegro de los materiales a quien ejecutó la misma. Efectivamente, no lo tienen. Y ese es el gran problema de formatear, me refiero a formularios, de formatear los documentos que llegan al registro. Porque si nos olvidamos de algo en el formulario, entonces el registro pues simplemente no toma nota del tema. Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés porque el 1118, numeral 2 del Código Civil, se refiere a ese saldo. Y que existe una ley que crea un formulario o que usa formularios o que le dice al registro que use formularios y acepte formularios, no quiere decir que no califiquemos. Y entonces creo que ahí hay un espacio de hipoteca legal cuando en el formulario no se dice absolutamente nada. El tercer escenario de discusión es el de la partición entre copropietarios originarios. Esto es poco frecuente, pero creo que hay que tener los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Porque cuando entre copropietarios deciden poner fin a la copropiedad, hay que partir la copropiedad. Y partir la copropiedad podría significar, en un primer escenario, que Francisco, que John, que Návar y que Jorge, que somos copropietarios en este espacio de esta casa, ¿sí? Digamos, bueno, Francisco, aquí van 1.000 metros para ti, John, 1.000 metros para ti, Návar, 1.000 metros para ti, Jorge, 1.000 metros para ti. El predio tiene 4.000 metros, extingamos esta copropiedad. Y es proporcional, se acabó la historia. Pero el tema no se queda ahí. El tema pasa porque ese numeral 3 del 1118 nos ha dicho lo siguiente, que cuando haya transferencia de propiedad en la partición, entonces eso quiere decir que Francisco le compra su alícuota a John para acrecentar en esa partición y entonces cuando el bien haya sido partido, Francisco ya no tendrá 1.000 sino 2.000 metros cuadrados, Návar 1.000 y yo 1.000. Producto de que en la partición John ofreció a Jorge, le ofreció a Návar y le ofreció a Francisco, y el único que levantó la mano y dijo compro para evitar el futuro retracto fue Francisco. Entonces Francisco sale de esta partición ya no con 2 alícuotas, sino con 2.000 metros cuadrados. Jorge con 1.000 y Návar con 1.000. Ese momento de transferencia se da en la partición. Y si en ese momento de la partición, que se da la transferencia y que está permitido que así sea, Francisco no le paga a John por sus 1.000 metros cuadrados, hay hipoteca legal a favor de ello. Esto no hay que perderlo de vista con respecto a las hipotecas legales. Sigo en el mismo escenario.
Y es este tema preocupante de lo que se ha venido a llamar la hipoteca futura. Yo la verdad, me caso siempre porque entiendo que el Código Civil en el tema de hipotecas es bastante claro y hay que agradecerle a la autora Lucrecia Meisch von Humboldt, que fue la madre de este libro, que agradecerle lo bien que hizo las cosas. ¿Y por qué? Porque tenemos hasta el día de hoy un articulado que dura y seguirá durando porque malo no es, al contrario, es muy bueno. Muy bien, solamente quiero precisar un tema que me equivoqué, dije 1100 creo y es el 1101, el de la extensión de la hipoteca. Y ahí dice claramente que la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios y al importe de las indemnizaciones de los seguros y de la expropiación, salvo pacto en distinto. Yo tengo la posibilidad de decir que la construcción futura, he regresado a la extensión de la hipoteca, que la construcción futura no va a ser parte de la hipoteca, sí tengo, pero siempre que mi acreedor me acepte. Y estoy casi convencido que no va a haber un acreedor que acepte ese pacto en el mundo hipotecario. Vuelvo entonces al 1106 del Código Civil, que es el caso típico de algo que se ha venido a llamar, y creo que es un error, hipoteca sobre bienes futuros. O sea, la hipoteca sobre bienes futuros no existe. No existe. Y no existe por algo muy sencillo. El 1106 del Código Civil dice claramente que no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Y el tema es claro, ¿no? No se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. ¿Qué significa? Que no se puede constituir. Muy bien. Y entonces, ¿cómo queda el crédito hipotecario? Ese es otro tema. Yo estoy hablando de hipoteca, no estoy hablando del crédito, no estoy hablando de la obligación. Los bancos tienen que colocar dinero, lo hacen todos los días desde hace 30 años que hay un boom de construcción en el Perú. Porque este boom de la construcción arrancó allá por los años 90. Entonces, hoy todo el mundo construye, sí. ¿Y hay forma de inscribir la hipoteca? No. ¿Y por qué no hay forma de constituir la hipoteca? Porque yo me estoy comprando un departamento que no existe. Me estoy comprando un bien futuro. Me estoy comprando un bien en planos, lo cual es absolutamente posible y legalmente concebible, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo típico que se está haciendo es hacer escrituras públicas en las que se dice claramente que el bien es un bien futuro y que se hipoteca una vez que el bien exista. Eso debería ser lo correcto. Pero cuando uno empieza a leer las escrituras en la que los bancos obviamente colocan dinero y tienen la necesidad de colocarlo, y obviamente ese es el negocio del banco, y obviamente esa colocación de dinero mueve la economía, y obviamente ese mover la economía nos lleva a que se siga construyendo. No nos olvidemos que la construcción es el sector, es uno de los 3 sectores que más le producen al Estado peruano. En efecto, multiplicador de trabajo y en impuestos. Entonces, en esa lógica, nadie está en contra de ello. De lo que estoy en contra es de que se haga una escritura pública en la que se diga: soy propietario de un terreno y ahí voy a edificar un edificio. Muy bien. Y además, en ese edificio existirá el departamento 202. Muy bien, ningún problema. Y el precio de ese departamento es $500,000. Muy bien. De los cuales se han pagado 300,000. Muy bien. Y los otros 200,000 serán producto de una operación de endeudamiento financiero ante el Scotiabank, que le prestará el dinero al comprador para que le pague al vendedor, que es además, en este caso, el constructor, el ejecutor de este futuro edificio. Y así se dice. Pero después, cuando vienen las cláusulas adicionales de hipoteca en esta escritura pública de compra-venta y préstamo, cuando vienen las cláusulas de hipoteca, ¿qué aparece? Aparecen cláusulas más o menos con esta reacción, ¿no? Por medio de la presente se constituye hipoteca sobre el departamento 202. El departamento 202 no existe. ¿Cómo puedes constituir hipoteca hoy sobre un bien que no existe? Y ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué nos cuesta decir? ¿Qué nos cuesta usar? No el 1106 que prohíbe,
Yo sé que hay mucha gente que le tiene animadversión al 1106, ¿eh? Y están soñando con que hay una membrana que cruce el techo con el piso del otro y que en el tiempo existirá porque hay correlación con el suelo. Correlación con el suelo no hay ninguna, del que viene existiendo y del que está por existir, peor aún, porque ni siquiera existe. Pero en esa lógica, yo sí creo que hay una solución en el mismo Código Civil, cuando en el 1105 dice que la hipoteca, cualquier hipoteca, puede ser constituida bajo condición o plazo. Y entonces, ¿qué nos cuesta hacer un contrato de compra-venta, préstamo y constitución de hipoteca sujeta a condición, sujeta a plazo? Pactemos la condición. La condición es que el bien va a existir el día que el municipio otorgue la conformidad de obra, apruebe el formulario de declaratoria de fábrica, se haga la independización y se fije el régimen o se acuerde el régimen de propiedad exclusiva o dominio común. Esa es la condición. Y no escrituras públicas en las que dicen que se constituye la hipoteca sobre el departamento 202, cuando en la primera cláusula, el antecedente de este contrato, nos han dicho a todos que este es un edificio en construcción. Entonces, ¿cómo constituye una hipoteca sobre un inmueble que todavía no existe cuando el 1106 lo prohíbe? A eso voy. El otro tema interesante de la hipoteca hoy, y que es un tema polémico todavía, ¿sí?, es en el 1104 del Código Civil. El 1104 del Código Civil se refiere concretamente a la hipoteca abierta, a esa hipoteca que se constituye para garantizar obligaciones futuras o eventuales. ¿La obligación futura o eventual existe? Sí existe. Y es aquella que hoy no tiene cuerpo, que hoy no tiene forma, pero existe un compromiso de que va a existir. Y planteo el siguiente ejemplo. Hoy me llama el banco y me dice: Jorge, queremos hacer un préstamo, porque hemos visto su ratio financiero y de cumplimiento en el mercado, y usted no debe ninguna tarjeta, usted tiene ahorros, usted ha invertido en determinados instrumentos financieros, y usted además tiene trabajo y gana un sueldo. Y además de eso, en su casa, su esposa tiene trabajo, gana un sueldo, tienen casa propia, tienen ahorros, sus hijos, uno está afuera porque se fue a estudiar afuera y vive afuera y ya no es un gasto para usted, y el otro no se ha podido ir afuera por la pandemia, pero esto no le genera ningún gasto porque ella es profesional y trabaja. Entonces usted, para nosotros, usted y su señora, o su señora y usted, como quieran mirarlo, es y son clientes potenciales. Perfecto. Entonces, ¿sabe qué? Le ofrecemos un crédito de $250,000. Perfecto. Bienvenido sea el crédito. Y usted lo puede usar cuando quiera, mejor aún. Porque ¿sabe qué? Yo no necesito el crédito. Usted me ha definido. Usted ha definido a mi cónyuge, usted ha definido a mis hijos. Y ninguno necesita en este momento. Perfecto, está muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es aprobarle el crédito, y para cuando usted lo quiera usar, fíjese que ese es el caso del 1104. La hipoteca puede garantizar una obligación futura o eventual. Yo no tengo obligación con el banco. Me han aprobado una línea de endeudamiento, una línea de crédito. Y esa línea de crédito la usaré cuando yo quiera. Es futura, o la usaré en un momento y pagaré ese eventual. Pero al fin y al cabo, hoy que sé que el banco podría aprobarme esta línea de crédito por $250,000, esa obligación es futura. Y cuando la use será eventual. Como tal, el banco me dice: Jorge, $250,000 no es poca cosa. Y para cuando los vayas a usar, no queremos correr buscándote para otorgar una escritura pública y constitución de la hipoteca en respaldo de esta línea de crédito que te hemos aprobado. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, Jorge, hoy hagamos la minuta, mañana firmamos la escritura, y ahí va a decir que te hemos aprobado una línea de endeudamiento de $250,000, que tú decidirás cuándo la usas, porque se trata de una obligación futura, y que decidirás en qué momento la usas, porque se trata de una obligación eventual. Pero para garantizar el uso de esa obligación futura o eventual, de ese crédito que te han aprobado y que no lo estás usando hoy, constituimos hoy una hipoteca sobre esa obligación futura, sobre esa obligación eventual.
Y esto es absolutamente válido y no tiene que asustar a nadie. Y aquí viene el tema famoso de ¿y cuándo existe la obligación? El día que se use. Y desde ese día que se use, entonces realmente se entenderá que corre el plazo de la obligación como tal. Y dejó de ser una obligación futura. Pero mientras la obligación sea futura y la hipoteca sea abierta, porque la hipoteca está abierta, ¿por qué? Porque está esperando que la obligación exista. Entonces, ¿la hipoteca está inscrita en el registro? Sí. ¿Hay obligación? No, porque es una obligación futura. Ah, perfecto, pero la obligación futura no existe. Sí, hay una obligación futura. Y entonces no es una obligación en la que yo tenga el dinero en la mano. No es una obligación en la que el dinero esté en mi cuenta bancaria. Es una obligación futura. Pero eso no es una obligación, sí es una obligación. La obligación futura es una obligación. Y como tal, aquí hay una tamaña discusión. Ustedes pueden buscar incluso artículos del profesor Marco Ortega, que es profesor en la Universidad de Lima, y del profesor Luis Felipe El Risco, que es profesor en la Universidad Católica, y van a encontrar que las posiciones son absolutamente encontradas. ¿Sí? Muy bien. El 1103 del Código Civil toca un tema fantástico que en el contexto de hoy ha cobrado mucha vigencia. Y me refiero concretamente a la hipoteca sobre unidad de producción. La hipoteca sobre unidad de producción está regulada en el 1103 y específicamente lo que nos dice es que, y por eso empezamos a caminar hacia el mundo de las hipotecas especiales de aquí en adelante. Fíjense que me he referido a la hipoteca convencional, características de la hipoteca, a la hipoteca abierta, a la mal llamada hipoteca futura, a las hipotecas legales y ahora a la hipoteca abierta. Pero ahora me empiezo a alejar, me empiezo a salir de a pocos, porque el 1103 está en el Código Civil, pero esa es una hipoteca especial, porque la hipoteca sobre unidad de producción es especial. ¿Y por qué es especial? Porque no recae sobre inmuebles, 1100 del Código Civil, la hipoteca es inmobiliaria. Bueno, esta no recae sobre inmuebles. Esta recae sobre la unidad de producción que está representada por bienes muebles e inmuebles que se necesitan los dos para llevar adelante una explotación económica. Voy a contextualizar el tema. Los contratantes pueden considerar como una sola unidad para los efectos de la hipoteca a la explotación económica que forman un conjunto de bienes unidos o dependientes entre sí. En pocas palabras, en Perú tenemos dos contratos grandes, muy grandes. El del gas licuado de petróleo, perdón, estoy hablando de tonterías. El del gas natural que viene de la selva del Perú hasta la costa sur del Perú, Cañete, la planta de Melchorita, y que tiene a Perú LNG como concesionario del transporte y procesamiento de ese gas y distribución del mismo. Y tenemos el contrato de la central hidroeléctrica que asumió también en una concesión el Grupo Gloria. Y entonces, en esta lógica, estos dos contratos están inmersos, se ubican dentro de la hipoteca sobre unidad de producción. ¿Por qué? Quiero encontrar los dos contratos para leerlo textualmente. Fíjense. Energía Pacasmayo es una sociedad del Grupo Gloria. Es una sociedad que a la vez es concesionario de generación de electricidad. Y buscó al Banco de Crédito del Perú y le dijo: Banco de Crédito, necesito dinero. Y el Banco de Crédito le dijo: no te preocupes, tú eres un buen cliente, yo te voy a prestar. Y entonces cuando le prestó o le iba a prestar, le dijo: y una pregunta, ¿qué me vas a hipotecar? Y el Grupo Gloria, a través de Energía Pacasmayo, le dijo: te voy a hipotecar mi derecho de concesión a ser un generador de electricidad. Pero también te quiero decir, en este contrato que estamos celebrando contigo, Banco de Crédito, es importante que tengas en cuenta que el mismo se tiene que desarrollar recayendo sobre muebles e inmuebles. Porque yo estoy construyendo una hidroeléctrica y la hidroeléctrica está sobre un terreno que es un inmueble
y la casa de fuerza es un inmueble, es la fábrica que se está edificando. Pero dentro de esa casa de fuerza hay generadores de electricidad, hay paneles de control, hay computadoras, hay ductos, que todos son bienes muebles. Y como lo dice claramente el Código Civil, toda explotación económica que forma parte de un conjunto de bienes, no dice un inmueble, dice un conjunto de bienes, y ese es el 1103 del Código Civil, y es el bien materia de hipoteca. Y el otro contrato es el contrato de hipoteca sobre unidad de producción que celebró, repito, Perú LNG, concesionario del gas que viene de la selva del Perú a la costa sur del Perú en Cañete, y justamente también se celebró al amparo del artículo 1103 del Código Civil. En garantía del pago oportuno y total y del fiel cumplimiento por Perú LNG de todas y cualesquiera de las obligaciones garantizadas, Perú LNG constituye a favor del agente de garantías local, que en este caso fue el Citibank, quien actúa en interés y para beneficio exclusivo de los acreedores garantizados, en virtud de lo establecido en el artículo 1103 del Código Civil, primera y preferencia hipoteca sobre unidad de producción, hasta por un monto de 4.650 millones de dólares. 4.650 millones de dólares. Y aquí tienen dos ejemplos clarísimos de lo que significa constituir hipoteca sobre unidad de producción al amparo de el artículo 1103 del Código Civil. En esta misma línea, y sigo caminando hacia las hipotecas especiales, nos encontramos con la hipoteca unilateral. ¿Sí? La hipoteca unilateral se caracteriza porque representa un acto inscribible que no ha nacido por ley, sino que ha nacido por un precedente de observancia obligatoria. Para mí esta es una debilidad. Es una debilidad frente a alguien que malintencionadamente diga, me quiero tumbar una hipoteca y esta hipoteca no existe porque está inscrita en el registro. No, si está inscrita, está bien, pero no existe. ¿Cómo que no existe? Si la inscripción es la que permite que exista la garantía real. El problema, ¿saben cuál es? Diría este abogado malintencionado. El sistema registral peruano está soportado sobre el hecho concreto de que los actos inscribibles existen por ley. Es la ley la que crea actos inscribibles. Y si no, divirtámonos un poco con el Código Civil, ¿no? Encontramos el 2019 en donde se describen todos los actos inscribibles del registro de predios, ¿no? Y si vamos al 2030, nos encontramos con todos los actos inscribibles en el registro personal. Si vamos al 2036, todos los actos inscribibles en el registro de mandatos y poderes. Si vamos al 2039, en el registro de testamentos. Si vamos al 2041, en el registro de sucesión intestada. Entonces, definitivamente, los actos inscribibles han sido creados por ley. La hipoteca unilateral no tiene ley, tiene un precedente de observancia obligatoria. Y ese precedente de observancia obligatoria es el sexto del pleno 12 del Tribunal Registral. Este pleno, por si acaso, es del año 2005. Hasta ahora han pasado casi 17 años, 16 años para ser exactos. ¿Qué dice este precedente sexto del pleno 12? Dice, procede a inscribir hipotecas constituidas por declaración unilateral del propietario sin necesidad de intervención del acreedor. Aquí obviamente otra vez salta la discusión de cómo puede el propietario constituir una hipoteca cuando el supuesto acreedor no ha intervenido en la misma. Es un tema discutible. Lo que yo no niego es que ha servido muchísimo a la economía del país en los últimos años. Muchísimo. Yo tengo dentro de mis materiales de enseñanza un contrato en el que una sociedad chilena recibe un pedido de compra de equipos para la minería de
una persona jurídica peruana, que no los tiene en stock, que no se producen en el Perú. Entonces mira a Chile y le dice a su par, le dice, tú tienes estos equipos, véndemelos. Ningún problema. ¿Cuáles son las condiciones de venta? Bueno, el pago es a 30 días. Perfecto. Envía los equipos para la minería y en 30 días el agente peruano, más claro, hasta ese momento, deudor, le paga, le deposita en cuenta y le paga. Se acabó la historia. Muy bien. Y así empiezan a celebrar varias operaciones de crédito que generan una línea de crédito, que obviamente un crédito se junta con otro, ya no son $10,000 de deuda, sino 20, sino 30, sino 200,000, sino 1,000,000. Y entonces esta empresa chilena le dice, mira, hagamos algo, constitúyeme una hipoteca en garantía de toda la línea de crédito que te he aprobado, de las deudas que me tienes, eres un buen pagador, pero yo entiendo que no me puedes pagar todo junto porque a ti tampoco te pagan, y entonces yo entiendo eso perfectamente, pero necesito una garantía hipotecaria. Entonces, el peruano, la sociedad peruana, la compradora de estos bienes chilenos, le dice, bueno, vente a Perú, pues hagamos la escritura acá. Y el chileno le dice, no, yo no voy a ir a Perú. No hay forma. No hay ninguna forma. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y el abogado de esta sociedad peruana le dice, constituyamos una hipoteca unilateral. Y se lo dicen al abogado del grupo chileno y constituyen la hipoteca unilateral. Y en esa lógica, la hipoteca unilateral existe. Y existe, repito, por este precedente 12, precedente número sexto, ese pleno 12, perdón, y por lo dispuesto en el artículo 118 del reglamento de inscripciones del registro de predios, que en el segundo párrafo dice, en ningún caso la declaración unilateral del constituyente dará mérito para cancelar el asiento de una hipoteca, salvo el caso en que se haya registrado la constitución de una hipoteca unilateral y no conste en la partida del predio su aceptación por el acreedor. Ahí está clarísimo. ¿Qué se está haciendo típicamente hoy? ¿Constituye la hipoteca unilateral esta empresa peruana, esta sociedad peruana a favor de esta sociedad chilena? Sí. Lo que está haciendo la sociedad chilena es aceptar la hipoteca. Y al aceptarla, ya no se puede levantar la misma. Porque han habido casos también en los que el deudor hipotecario constituía la hipoteca, le comunicaba al acreedor, el acreedor se sentía feliz y resultaba que a los 2 o 3 días la declaración de voluntad del acreedor era suficiente, se levantaba la hipoteca y se quedaba sin garantía el deudor, el acreedor, perdón. Eso hoy, con el 1118 del Código Civil, ya no es posible porque se ha regulado la posibilidad de que el beneficiario, el acreedor de una hipoteca unilateral, pueda aceptarla. Y eso es lo que se está haciendo, se están aceptando estas hipotecas, ¿no? Muy bien. Ahora voy a entrar, ya casi para cerrar, a pesar de que es un tema largo, voy a entrar al mundo, ahora sí, de las hipotecas especiales. Miro hacia atrás un ratito y digo, la hipoteca sobre unidad de producción, 1103 del Código Civil. Y la hipoteca unilateral, que no tiene artículo en el Código Civil, porque no ha sido creada por ley, pero tiene un precedente de observancia obligatoria en el pleno 12, las dos coquetean con las hipotecas especiales. Tienen y mucho de hipotecas especiales. Y entonces ahora que he preparado el camino para ir hacia las hipotecas especiales, me voy a referir a ellas. Tenemos hipotecas especiales muchas. Me voy a referir a las 3 primeras haciendo referencia al tema que las convoca a las 3. ¿Hay hipotecas a favor del programa Mi Vivienda? Sí. La resolución 398-2018 del Tribunal Registral de Trujillo, repito, 398-2018 del Tribunal Registral de Trujillo, es un ejemplo vivo de cómo podemos encontrar toda la regulación de las hipotecas a favor del programa Mi Vivienda. Ahí tienen una hipoteca especial. Leyes propias, regulaciones propias, hipoteca especial. En el mismo mundo de vivienda social tenemos la ley 28.698,
que es una ley que fue dictada para crearse la hipoteca en programas de vivienda del Estado. ¿Y por qué esta hipoteca es especial? Porque en una cosa que es medianamente inentendible, la ley dice que lo que se afecta es la vivienda. La vivienda es una característica del inmueble, más no el inmueble como tal. Segundo, porque se permite no usar escritura pública y se puede usar un formulario registral. Tercero, porque en ese formulario registral basta con certificar las firmas. Pero el notario, además, de manera especial, deberá evaluar la capacidad contractual y deberá declarar que se ha realizado un contrato. O sea, no es una certificación cualquiera. Todo eso hace a esta hipoteca especial. Y por último, la ejecución en esta hipoteca creada por la ley 28.698 para programas de vivienda del Estado, la ejecución es solo extrajudicial. Así que el 1097 ya tiene una excepción. Y la tercera hipoteca en programas de vivienda del Estado es aquella que se creó a favor del Banco de Materiales. Y hay ley expresa, 29.770. 29.770. Que se tuvo que dictar para que quede claro que las hipotecas constituidas a favor del Banco de Materiales no pierden vigencia. Y además, que las futuras hipotecas que se constituyan a favor del Banco de Materiales tampoco perderán vigencia. Ahí tienen 3 hipotecas especiales en el mundo inmobiliario de la propiedad estatal. Segundo escenario, hipoteca especial también. Hipoteca de concesiones o sobre concesiones de infraestructura. Decreto legislativo 1362, artículo 26. ¿Qué ha establecido este decreto legislativo 1362, artículo 26? Ha establecido que se pueden hipotecar las concesiones de infraestructura o las concesiones para la prestación de servicios públicos. Pero el primer requisito es que el Estado lo autorice. Y ese es el gran tema, porque el propietario de esa infraestructura o el propietario de la prestación de este servicio público es el Estado. Y entonces es el Estado el que autoriza la constitución de esta hipoteca. Punto 1. Punto 2. Esta hipoteca tiene la dualidad en la ejecución. Extrajudicial o judicial. Punto 3. Esta hipoteca concretamente exige no solo que el Estado autorice la constitución de la hipoteca, sino que además en el momento de la ejecución se tenga que contar con un beneficiario de la misma, sea esta ejecución judicial o extrajudicial, porque así lo permite el decreto legislativo 1362, artículo 26, el beneficiario, y a él se le va a exigir que cumpla con los requisitos que se le exigieron al concesionario para hacer tal en las bases de licitación de la concesión. Es decir, yo puedo ir y adjudicarme una concesión para construir una carretera porque el concesionario no le pagó el crédito hipotecario al banco Interbank. No, yo no puedo ir porque yo no tengo ninguna condición para ser concesionario. Y por eso los únicos que podrán participar de la ejecución de esa garantía hipotecaria son aquellas personas que cumplan los mismos requisitos que se le exigieron al hoy ejecutado de esta garantía hipotecaria. Tercer escenario, las hipotecas especiales. Me voy al mundo de los recursos naturales. Ley 29.763. Artículo 134 es la ley forestal y de fauna silvestre. Ahí se establece claramente en este artículo 134 que las concesiones forestales o de fauna silvestre son inmuebles y pueden ser hipotecadas. El reglamento forestal, porque esta ley es forestal y de fauna silvestre, pero no tiene uno, tiene 5 reglamentos. Y como nos interesa, porque se acaba de decir en el artículo 134 de la ley forestal y de fauna silvestre que las concesiones forestales y fauna silvestre se pueden hipotecar, nos interesa entonces ir al reglamento de todo el tema forestal, que es el Decreto Supremo 18-2015 Vinagre,
18-2015 Minagre. El artículo 189 de este reglamento dice que las concesiones se pueden hipotecar, pero también dice, y ojo con la calificación registral de estas garantías hipotecarias, que solo pueden tener por finalidad la inversión en conservación y aprovechamiento sostenible. Lo mismo pasa reglamentariamente para las concesiones de fauna silvestre. El decreto supremo que reglamenta el mundo de la fauna silvestre es el decreto 019-2015 Minagre. El artículo 175 de este reglamento dice que las concesiones de fauna silvestre son inmuebles y por tanto se pueden hipotecar. Y el artículo 176 dice que solo pueden tener por finalidad la inversión en conservación de la fauna silvestre y el aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre. Ojo con la calificación registral, porque ustedes califican legalidad, y cuando se califica legalidad se aplica la ley, entre otros espacios. Bueno, aplicar la ley aquí es conocer estas normas que estoy compartiendo con ustedes. También es hipoteca especial, ¿sí? También lo es la hipoteca minera. Y para saber cuál es el escenario de la hipoteca minera, es importantísimo tener en cuenta el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que exige que para constituir una hipoteca sobre la concesión minera, ¿sí?, la concesión tiene que encontrarse inscrita. Si la concesión no está inscrita, entonces no se puede inscribir la hipoteca minera. Me salgo del mundo de los recursos naturales: forestal, fauna, minería, y me estoy pasando por alto a la hipoteca acuícola. Perdónenme. La hipoteca acuícola se establece, en el decreto legislativo 1195 y recae sobre concesiones y sobre autorizaciones que el Estado otorga a alguien para desarrollar una actividad acuícola o propia de la acuicultura. Sobre ambas, sea concesión o sea autorización, se puede constituir hipoteca. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Por qué el Estado a uno le entrega una concesión y a otro le entrega una autorización? El Estado le entrega a uno la concesión porque el desarrollo de la actividad acuícola va a ser en un bien de dominio público: el mar, un río, una quebrada, un lago, una laguna. Y como el espacio donde se practica la actividad acuícola es de dominio público, entonces el Estado lo que hace es empoderar a un privado vía una concesión. Pero si la actividad acuícola se desarrolla en un predio de dominio privado, no se otorga una concesión, sino que más bien lo que se otorga es una autorización. Esto tiene que estar claro porque este decreto legislativo 1195 es la regla para tratar el tema de las hipotecas acuícolas. Muy bien, en esa línea me corresponde aclarar lo siguiente. Permítanme solamente un minuto, que mis apuntes se voltearon y eso quiero saber dónde estoy y para qué. Muy bien, en esta línea ahora nos toca ver la hipoteca inversa, y me alejo de los recursos naturales ahora sí, porque en la hipoteca inversa hay características que a esta la hacen absolutamente especial. ¿Por qué es inversa? Porque no se paga el crédito hasta el fallecimiento del deudor hipotecario. Eso es lo que la hace inversa. El crédito se paga cuando fallezca el acreedor hipotecario. Y si el acreedor hipotecario fuera una sociedad conyugal, el crédito se paga cuando fallezca el último de los miembros de esa sociedad conyugal. Segundo, la ejecución de esta hipoteca especial, inversa, pasa porque la ejecución de la misma, en primer nivel, se encuentra representada por la famosa dación en pago. Es decir, fallecieron papá y mamá. El acreedor buscará a los herederos.
les tocará la puerta y les dirá: señores, fallecieron sus papás y lo que ahora toca es que ustedes me paguen el crédito que yo nunca cobré. Y que nunca cobré porque esto es una hipoteca inversa. Entonces, por favor, páguenme. Los herederos tienen tres posibilidades. Una es no pagar. Y obviamente el acreedor tendrá la posibilidad de ir a la ejecución extrajudicial o a la ejecución judicial. Pero en ese no pago también puede ser que los deudores le digan al acreedor: cóbrate con el bien. Y por tanto ya no tendrán que ir a una ejecución judicial o extrajudicial, y simplemente lo que se tendrá que hacer es que el acreedor se cobre con el bien y los herederos firmen una escritura pública de transferencia de propiedad del bien vía una dación en pago. De forma tal que el acreedor hipotecario consolide su condición de acreedor y propietario en un solo acto y como tal se extinga la hipoteca. Esta es un poco la lógica de la hipoteca inversa, que repito, es una hipoteca especial. He querido hasta aquí fijar la mayor cantidad de temas posibles y creo que lo que ahora corresponde es que podamos, luego de 1 hora y 10 minutos, que podamos analizar, conversar, dialogar sobre inquietudes que ustedes puedan tener sobre este recorrido de lo que hoy está pasando con las hipotecas, ¿no? Muy bien. Abrimos el espacio para las preguntas de nuestros participantes. Doctor, interesante exposición. Nos están haciendo una pregunta respecto a la hipoteca inversa. Nos están comentando por qué no ha tenido aceptación y qué es lo que va a variar a diferencia de las otras hipotecas. ¿Qué conlleva? Esta hipoteca inversa ha establecido una modificatoria en sí a las reglas de la hipoteca. Y la mayoría de bancos e entidades son más reunentes, o no sé si registralmente se habían inscrito en una hipoteca inversa, pero para usted, ¿cuál es su opinión? A ver, la hipoteca inversa no ha pegado, no ha calado en el mercado inmobiliario hipotecario por algo muy sencillo. Nació y se demoraron mucho en generar el reglamento. Incluso la Asociación de Bancos hizo llegar modificaciones al reglamento, y ahí, cuando se iba a tratar el tema reglamentario, apareció la pandemia. O sea, esto es como crónico, una muerte anunciada, ¿no? Estaba todo programado para hacer las modificaciones y lamentablemente apareció la pandemia. 1. 2. Esta es una hipoteca especial, ¿eh? Y por eso tiene ley propia. Es una hipoteca creada por ley y por tanto es una hipoteca especial. Con lo cual no podemos, desde ningún punto de vista, quererla comparar con las reglas del Código Civil, que están hechas para hipotecas convencionales o las reguladas en el mismo Código Civil. 3. La hipoteca inversa se diferencia radicalmente porque la obligación no se paga. La obligación se paga al final, cosa que no sucede en ninguna hipoteca. En cualquier hipoteca, el crédito se paga desde el primer día de aprobado el mismo. Aquí no hay pago. Aquí lo que hay es que el pago se patea, se traslada para el final de la vida de los deudores hipotecarios. Porque es una hipoteca que está estructurada para que las personas de mayor edad, para las personas un poco más allá de los adultos mayores, las personas ancianas, que tienen un inmueble en su propiedad, ya no trabajan y tienen una pensión miserable y sobre ello necesitan seguir viviendo, entonces para ellos se creó la hipoteca inversa. No nos olvidemos que el antecedente remoto va próximo a la hipoteca inversa en el mundo, y para nosotros, por supuesto, en ese mundo es el modelo español, en donde sí ha caminado perfectamente.
porque las condiciones han sido de promoción de esta hipoteca. Aquí, lamentablemente, se intentó hacer la promoción modificando el reglamento y vino la pandemia, ¿no? Entonces, esta es una hipoteca especial, tiene ley propia, la ejecución la aleja de la hipoteca civil propiamente dicha, no se paga al inicio y además de ello, se le prohíbe al propietario que disponga de la propiedad, porque por razones obvias no puede disponer la propiedad porque el bien es la verdadera garantía del acreedor que le ha prestado el dinero, ¿no? Y ahí vendría a saltar el tema del 882. ¿Cómo le pueden prohibir disponer? Bueno, por ley sí se puede prohibir disponer, porque el 882 del Código Civil es muy claro. Fíjense lo que dice. El 882 del Código Civil dice claramente lo siguiente: no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar. Cierto. Entonces, ¿por qué le están prohibiendo? No he terminado el artículo. Coma, salvo que la ley lo permita. ¿Quién lo ha permitido? La ley de hipoteca inversa. Entonces, sí hay una excepción al artículo 882 del Código Civil. No sé si hasta ahí he sido claro. Sí, doctor, he estado ahí aclarando el panorama sobre más que nada por la poca difusión de ella, de que ya Claro. tienen antigüedad, no sabe la difusión y los efectos y los beneficios de ella. Claro. Tal vez si se hace una buena publicidad ya tenga más acogida. Más que publicidad, es que se cambien las reglas de juego como lo pidió la Asociación de Bancos. O sea, si se cambian las reglas de juego que la Asociación de Bancos considera desalientan la inversión en este espacio, yo creo que sí va a tener acogida civil, acogida en el mundo civil, en la sociedad civil como tal, ¿no? Más que un tema de difusión. Yo creo que es un tema de cambio de condiciones, como lo planteó la Asociación de Bancos desde el principio, ¿no? Sí, sí. Pedro, ¿querías hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches. Buenas Primero, noches. felicitar por su brillante exposición. Quería hacerle una pregunta respecto a la hipoteca. Hace ya una aproximada de 2 años, si no me equivoco, salió una casación que fue materia de artículos, incluso por algunos profesores. Yo le comento brevemente de qué trató. Fue también de la hipoteca versus, fue algo así, prescripción adquisitiva de dominio versus la hipoteca. Pasó y fue materia de algunos artículos por algunos distinguidos profesores y yo quería saber su opinión al respecto, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Eran unos propietarios, ya tenían la propiedad por unos 40 años aproximadamente, no habían demandado prescripción hasta que se enteran que el titular registral hipoteca el bien. Claro. Cuando se enteran que hipoteca el bien, ellos demandan la prescripción, anotan la medida posterior a la hipoteca y bueno, luego no les permiten, si no me equivoco, hacer una acción judicial. Si no me equivoco, toman una acción judicial en donde en casación, no tengo muy claro el caso, en casación le dicen, le dan la razón al acreedor hipotecario, ¿no? Le dan la razón al acreedor hipotecario, pese que en los fundamentos de esta casación reconocen de que ya se había adquirido el bien por prescripción e incluso la hipoteca había sido otorgada por un titular a favor de un familiar de él, o sea, un acto simulado a todas luces. Y esto fue pues materia de algunas discusiones, algunos decían cómo es que pudo otorgar, ¿no? ¿Por qué la corte no miró más allá y no vio pues de que estaba ante unos propietarios? Pero sin embargo, me parece que uno de los criterios que predominaron fue que ante dos derechos de la misma naturaleza se prefirió el primer inscrito, en este caso el de la hipoteca. No sé qué opinión le merece, estimado doctor. Qué interesante. Qué interesante. Yo recuerdo la casación, ¿ah? Pero qué interesante lo que usted acaba de expresar al final. Dos respuestas en la misma línea. Ante dos derechos de igual naturaleza. Sí. ¿Cuál fue primero? Y eso desencadena la respuesta. La prescripción. La prescripción fue primero.
¿Y por qué la prescripción fue primero? Si no había sido declarada. Es que la prescripción no tiene que ser declarada. Y fíjense, y aquí justo ayer tuvimos una plenaria con 7 alumnos con quienes estamos investigando en la Universidad Católica, con el profesor Avendaño, con Francisco. Y coincidíamos plenamente los dos, porque uno de los temas de discusión era justamente prescripción adquisitiva. Coincidimos plenamente que el 952 del Código Civil dice: quien adquiere un bien por prescripción, ya lo adquirió. Puede, si quiere, puede entablar juicio para que se le declare propietario. Puede. Si no quiere, no. Pero ya lo adquirió. La potencia, la razón de ser de este artículo es quien adquiere un bien por prescripción. Ahí no dice quien va a adquirir un bien por prescripción tiene que seguir un procedimiento judicial. Hoy debería decir notarial y administrativo también, porque son las 3 formas. No dice eso. Dice quien adquiere un bien por prescripción puede. Incluso dice puede. Se cuidó muy bien la norma. Porque ya adquirió y si quiere inicia la acción judicial. Si quiere va a donde el notario. Si quiere va al gobierno regional si es un predio rústico para el tema de la prescripción adquisitiva administrativa. Pero no quiere, pues, porque ahí dice puede. Y además de ello, la prescripción está soportada en que no hay inmediato transferente. Es una forma de adquirir la propiedad de manera originaria. Y como tal, ese carácter originario está representado en la prescripción adquisitiva o usucapio en el tiempo. Yo adquiero por prescripción porque el tiempo me hace propietario. No una persona. No es el doctor Pedro Gervasi Rigas. No, él no. Yo no tengo inmediato transferente. Yo estoy aquí poseyendo todo lo que ven. Aquí poseo hace 10 años. No tengo ningún título. El día 365 del año 10 soy propietario. Y quien venga a atacar esta prescripción, que no quiero que sea declarada, porque no voy a ir al Poder Judicial, porque no voy a ir donde un notario, porque no voy a ir al gobierno regional dependiendo del tipo de bien, pues le demostraré que estoy aquí hace 10 años. Y esa demostración es la demostración plena, posesoria. Y diré, ¿usted cree que esto estaba así hace 10 años? No, fíjese, yo encontré aquí un piso, ahora hay 3. Probaré. Segundo, pregúntele a mis vecinos si yo todos los días no salgo a caminar. Pregúntele al señor de la tienda de la esquina si no tengo cuenta con él hace 20 años. Pregúntele al municipio si no me cobran impuesto predial. Pregúntele a Sedapal, a Luz del Sur, si no pago mis recibos puntualmente. Pregúntele a los señores del Serenazgo si no he denunciado más de una vez que había una fiesta al costado. Fíjese todas las pruebas posesorias que tengo para probar que yo estaba acá, que yo conducía, que yo tenía, porque este es el famoso tema de la tenencia. Como tal, me convertí en propietario porque el tiempo me hizo propietario, no porque alguien me hizo propietario, no. Y entonces yo creo que el 952 es eso, ¿no? Es adquisición porque el tiempo me hace propietario y como tal, si quiero, inicio la acción o el procedimiento notarial no contencioso o el procedimiento administrativo en el caso de los predios rústicos. No hay más. Esa es mi postura, ¿no? No sé si hasta ahí he sido claro, estimado Pedro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. A continuación también tenemos otras preguntas. A ver. Acá nos preguntan, ¿procede la renovación de la hipoteca levantada por caducidad cuando se dice que dicho levantamiento no debió haberse efectuado ya que había transcurrido en exceso el plazo de caducidad? Ese creo que es el caso por la forma de la pregunta, ¿no? Me parece que estamos ahí en el tema de la reinscripción de la hipoteca, ¿no? A ver, quiero centrarme en el tema porque aquí incluso hay precedentes de observancia obligatoria y todo el mundo. Creo que por ahí va la pregunta, si no me equivoco. Pero vamos a contestar. A ver,
El tema de la reinscripción de la hipoteca está justamente soportado en un precedente de observancia obligatoria. Y es el precedente primero del Pleno 208. Y que, en pocas palabras, precisa, ¿sí?, el Pleno 187, que reguló antes la reinscripción de la hipoteca, ¿no? ¿Qué había pasado aquí? Aquí lo que había pasado es que se levantó por la ley de caducidad una hipoteca cuya obligación estaba viva. Es decir, había una obligación en ejecución. Lamentablemente, la partida registral no tenía ninguna anotación judicial de ese procedimiento de ejecución y la partida estaba abierta y el registro no tomó nota de ello porque nadie se lo hizo saber. Entonces, obvio, un interesado presentó su solicitud de caducidad y el registrador dijo, sí, pues ya pasaron los 10 años, que se vaya. Y se fue. Pero después el juez le hace saber al registro que va a ejecutar la hipoteca. Y el registro le dice, ¿qué hipoteca? Si ya no existe. Y el juez le dice, ¿cómo que no existe? Si yo tengo una obligación en cobranza hace buen tiempo atrás. Y ahí viene el tema del precedente de observancia obligatoria. Porque lo que marca el precedente es que esa hipoteca que fue levantada indebidamente por la ley, aplicando la ley de caducidad de hipotecas, de inscripción de las hipotecas, perdón, porque hay que hablar ahí con propiedad. Bien, esa hipoteca, cuya obligación está siendo materia de una cobranza, no caduca. Y como tal, es posible que se reinscriba la hipoteca. Esa reinscripción no es que se haga y se retrotraiga el día en el que estuvo inscrita. No. No es que le gane en prioridad a las hipotecas que se hayan inscrito después del momento de levantamiento de esta hipoteca. No. Esta hipoteca llega al registro como una hipoteca nueva. Más allá de que se está reinscribiendo y se está usando el título archivado que la generó para volverla a inscribir, más allá de ello, la prioridad que ella tendrá es aquella que le dará la inscripción, es decir, desde el día en el que se inscriba para adelante. Y como tal, se entiende reinscrita la hipoteca. No sé si hasta ahí he sido claro. Sí, sí, doctor, quedó claro. Acá también nos preguntan sobre la hipoteca unilateral. ¿Su revocatoria se puede dar unilateralmente también? Sí, siempre que no se haya inscrito la aceptación en la partida registral de la hipoteca. Si se ha inscrito la aceptación, no se puede levantar. Unilateralmente, digo, ¿no? Sí. También nos preguntan sobre lo que es el TCN, dado que ahorita tenemos el sistema de intermediación digital, SIC-SUNAT, que se ha constituido como una herramienta esencial para la presentación de títulos de manera virtual. Acá vemos que hay varios problemas, porque se pide de manera física y a la fecha creo que no se puede hacer de manera digital. Se va a tener, o no sé, de implementar un sistema informático o un registro administrativo para más adelante o en lo posible para darle una mejor eficiencia a ello. Si se crea un registro administrativo, se tendría que crear por ley y tendría que ser fuera de SUNARP. Porque SUNARP solamente tiene, por su ley de creación, registros jurídicos. El único registro administrativo que lamentablemente le han impuesto a SUNARP es el de la garantía mobiliaria. Es el único. Entonces, si se va a crear un registro administrativo para ello, debería crearse fuera de SUNARP, porque SUNARP desde su ley de creación solo alberga, contiene registros jurídicos. Segundo, el título de crédito hipotecario negociable es absolutamente inscribible en el registro de predios como se hizo durante mucho tiempo. El problema efectivamente es que esos títulos no han sido virtualizados. Y como no han sido virtualizados, hoy no hay forma de presentarlos
salvo que los presenten presencialmente. Pero para presentarlos presencialmente, esto hay que correrse el riesgo de salir a la calle, ¿no? Entonces, mientras ello sea así, no tienen otra forma de presentarlo, salvo que la Superintendencia de Banca, que es quien reguló el modelo del título de crédito hipotecario negociable, pues lo virtualice. Cree el formato electrónico que lo contenga y como tal se empiezan a presentar de manera virtual también, ¿no? Por ahí va la respuesta. Después, también tenemos otra pregunta. Nos dice, una hipoteca fue constituida a favor de un acreedor sobre el 40% y a favor de otro acreedor sobre el 60%. ¿Procede el levantamiento de la hipoteca otorgado por uno de los acreedores? En este caso, el segundo acreedor otorga una escritura pública de levantamiento sobre el 60%. ¿Procedería su inscripción? No, porque en el fondo, otra vez, lo que dije al inicio, la hipoteca es indivisible. Y eso caracteriza a la hipoteca y además, si mal no recuerdo, nuestro Código Civil lo regula. Perdónenme un minuto. Hay artículo expreso, si mal no recuerdo. Perdónenme, por favor. Sí. 1098, 1099, 1100. ¿Dónde estás? Acá está, 1102. El 1102 del Código Civil dice: la hipoteca es indivisible y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecados. 1102 del Código Civil. Ya, doctor, y acá tenemos también es una de las últimas preguntas. Nos dicen si el título de transferencia de un inmueble que es presentado posterior a la solicitud de una hipoteca es incompatible con el título de hipoteca, considerando que quien otorga la hipoteca es quien transfiere el inmueble, y en caso que se inscriba primero la transferencia, ¿figurará como nuevo titular el adquiriente de la transferencia? Sí, claro. Es incompatible, ¿no? Ahora, ojo, si la transferencia de propiedad es a favor de quien ha constituido la hipoteca, se pueden presentar juntos. Pero si es al revés, es decir, quien constituye la hipoteca ahora está vendiendo el inmueble, ¿sí? Y como tal, llega primero al registro la hipoteca que la constituye el titular registral, esa se tiene que inscribir. El problema va a ser después para quien compró el inmueble, porque va a encontrar el inmueble hipotecado. Eso no hace incompatible el acceso al registro. Lo que hace es que la persona que compró el inmueble y lo compró sin hipoteca, ahora, por haberse inscrito primero la hipoteca por quien le vendió el inmueble, ahora va a tener un inmueble hipotecado. Y eso no es responsabilidad del registro, porque, repito, eso no hace incompatible al título, ¿no? Simplemente ahí va a haber un problema judicial porque el que compró el inmueble lo había comprado sin hipoteca y el otro presentó primero el parte de la hipoteca antes que la transferencia de propiedad. Y entonces ahora tiene hipotecado el predio, le ha cobrado el precio de la transferencia al comprador y seguramente le ha sacado un préstamo a alguien hipotecando el inmueble que ya no era de su propiedad. ¿Eso puede pasar? Sí. ¿El registro tiene partido en el tema? Casi no tiene cómo saberlo. Porque si llega la hipoteca constituida sin que se haya presentado la transferencia de propiedad, llega la hipoteca constituida por quien aparece en el registro como propietario, 1099 numeral 1, que constituye la hipoteca el propietario. Y permítanme un minuto, igual es solo para corroborar. Requisitos de validez de la hipoteca, 1099 numeral 1, que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado por este conforme a ley. ¿Y aquí qué estaría pasando? Aquí lo que estaría pasando es exactamente al revés, ¿no? Exactamente al revés. Ahora, si quien constituyó la hipoteca es el propietario registral, se inscribe en la hipoteca. Y después llega la transferencia, bueno, le vendieron un inmueble hipotecado. Sin saber seguramente, ¿no? Pero ahí el registro no tiene vela en ese entierro, el registro no participa en esa operación. En el registro no se forman los actos. El único acto que nace en el registro es la hipoteca. Pero en el registro no se forman los actos. Entonces nosotros no tenemos responsabilidad, ni mucho menos participación
de esta operación de compra-venta de hipoteca, y en el que primero se presentó la hipoteca y después la compra-venta para perjudicar al nuevo adquiriente. El registro no participa de ello. El registro no presenta títulos al registro. El registro no celebra actos con las personas para que sean presentados al registro. No sé si hasta ahí he sido claro. Sí, doctor, y para finalizar, una última pregunta. Dado la naturaleza de la institución de la caducidad, en la que para que acceda a ella tiene que ser tiene que haber nacido el derecho para que caduque, esto se puede, la manera que se está aplicando a las hipotecas que garantizan obligaciones futuras eventuales, su naturaleza de ella y la actual regulación que ha habido de que en un momento sí se podía con un precedente, de ahí salió un reglamento, de ahí salió un acuerdo plenario, de ahí un reglamento, y se entendería que no sería posible, analizando desde ese punto de vista, algo que obligación futura no le puedes aplicar las reglas de la caducidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con su postura. Lamentablemente, así no lo entendió el Tribunal Registral. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con su postura. Totalmente de acuerdo. No le pudo aplicar caducidad a una hipoteca cuya obligación todavía no ha nacido. Totalmente de acuerdo. En todo caso, debería ser una modificación normativa a la ley para que aclare ese asunto. O aparte, van a tener que modificar. Claro, con la ley vendría el dicho de muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que se podría hacer, y hay que intentar hacerlo, es una modificación normativa al reglamento de inscripciones del registro de predios que deje sin efecto todos los precedentes equivocados que se han dictado sobre este tema. Y eso es posible porque el Reglamento General de Registros Públicos establece claramente que los precedentes de observancia obligatoria se dejan sin efecto por decisión judicial, por el Tribunal Registral cuando cambia de postura y por una norma legal. Y una resolución de superintendencia que aprueba una modificatoria al reglamento de inscripción del registro de predios es una norma legal. Sí, porque en efecto, en primera instancia, se aplica el reglamento y no procede. Más bien, cuando se va a apelación, ya le revocan y se admite. En todo caso, es primacía por los... Tiene más prevalencia un reglamento que un precedente, Correcto. o un acuerdo, más que nada. Correcto. Y se debe privilegiar. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, ya ves. Doctor, estamos muy agradecidos con su ponencia y con sus conocimientos, esperando contar con usted en otra ocasión. Con todo gusto. Simplemente nos contactamos, nos ordenamos y con todo gusto puedo volverlos a acompañar. Al contrario, como siempre digo, el agradecido es uno. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Y muchas gracias nuevamente por la invitación.